Usted, ¿eh? Lo estaba viendo en las redes, ¿eh? Y eso que está simple ahí, sencillito. Sencillito, sin corbata. Pero ¿sabe qué, doctor? Usted da esa imagen. La imagen esa que la gente por ahí necesita de un abogado, ¿no? Y es claro, preciso y conciso para enseñarnos de temas que por ahí son tan leguleyos los abogados que no entendemos nada. Por eso hoy vamos a hablar de despido laboral. Despido laboral. ¿Con las nuevas leyes y las nuevas cosas o hablamos del despido en general? Hablamos en general. Bien. Y con las nuevas leyes que con el DNU, la ley base, el DNU de el primero. 7023, que tanto que todavía no tenemos fallos jurisprudenciales. Pero bueno, vamos a empezar diciendo, bueno, muchas gracias por la presentación, recibimiento. Y es así, es lo que a la gente le gusta, esa interacción, esas consultas que por ahí me hacen que son... Que uno no da tantas vueltas en contestar, responder, porque pero el cliente quiere. En menos de 2 horas tenía 500 vistas, es decir, porque enseña, uno aprende. Y son temas... Y se evita pagar al abogado. Y son temas que generalmente suceden día a día. Por ejemplo, el tema del despido laboral. ¿Cuántas veces un trabajador no registrado, un trabajador en negro, va a trabajar y le dice al empleador: no te dejo, no vengas más porque no hay trabajo? Bien. No hay trabajo. Y el trabajador que está en negro, que la está peleando día a día, que bueno, en estos casos, ¿qué es lo que debe hacer? Hay muchas veces que dicen: mire, no me dejan entrar en el trabajo, dice que no hay trabajo, dice que no voy más, pero a su vez contrató a otra persona. Entonces, crea un estado de confusión. Es como que no le dicen directamente: no, estás despedido. Porque el empleador no lo puede despedir al trabajador que está en negro. Porque si le manda una carta de documento y lo despide, Oviedo, le dice, está reconociendo esa infracción de tener a una persona física, a un empleado en negro, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que no le hace aporte jubilatorio, no cobra, no tiene ART, no tiene mutual, o sea, le paga en negro, no le paga por encima, por debajo de lo que realmente está la escala salarial. Si un empleado de comercio hoy está, hay una escala salarial en un ejemplo, ¿no? 1.200.000, 1.300.000, vamos, un trabajador en negro le pueden estar pagando 400.000 pesos por mes, 500, es según, 300. ¿no? 300, el empleado en negro lamentablemente es como que se aprovechan de su situación jurídica, ¿no? De su situación jurídica, su situación de hecho. En estos casos que el empleado va a trabajar y le dice al empleador: no, mira, no vengas más porque realmente ya no te necesitamos más, porque bajó la producción y está en negro, ¿qué es lo que o sea, no registrado legalmente, qué es lo que debe hacer este muchacho, este empleado? Mandar un telegrama colacionado pidiendo al empleador que aclare la situación laboral. Es decir, necesito que me aclares la situación laboral, que registres mi situación laboral ante ANSES, ante ARCA, AFIP, que me empecé a pagar todos los años que yo estuve, ¿sí? Y que a su vez me dé una explicación el por qué no quiere. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empleador? Va a negar. Te niego. O sea, como se negó como Judas negó, bueno, lo va a negar. ¿Por qué? Porque el empleador no puede decir, no le puede mandar una carta de documento diciendo: no, lo que pasa, no, porque va a constatar esa relación, va a decir: sí, trabajó para mí, pero yo no le hice los aportes. Y la multa ante ARCA, la multa de la ley 24013, 235, es muy elevada. Independientemente de que acá está el otro problema, esas multas, esa sanción, Milei las sacó, las dejó fuera de lado, las derogó. La sanción por un trabajador en negro las dejó fuera de lado con la ley base y con el decreto de necesidad de urgencia 70-20
el DNU 70-2023, la dejó de lado. ¿Sí? La dejó de lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el abogado cuando manda el telegrama diciendo al empleador necesito que aclares mi situación laboral? Pone en un inciso, en una de las partes, declaro la inconstitucionalidad del decreto 70-23 y de la ley base. ¿Por qué? Porque es un decreto inconstitucional. No puede, es una sanción. El empleado, al tenerlo en negro, se siente injuriado y calumniado. Es una calumnia e injuria hacia el empleado tener una persona en ese estado. Está bien, muchos me van a decir, sí, pero hoy la situación social, no el 931 que hace el 931, o sea, no, es muy caro para que una persona esté en blanco, para que una persona tenga ART, se le hagan los aportes previsionales, es muy caro, pero lamentablemente están jugando con la necesidad del empleado. ¿Sí? Entonces, en estos casos van y vienen los telegramas, se contesta con una carta de documento hasta que se llega a una acción legal. La acción legal es a través del cual el trabajador va a hacer valer sus derechos. ¿Cómo se debe probar? Y a través de testigo, a través de mensaje de WhatsApp. O sea, hay muchas formas de probar la relación laboral que el empleador lo va a negar. ¿Qué es lo que le corresponde en las indemnizaciones? Le corresponde el año de antigüedad, ¿sí? Es decir, trabajó 5 años, le va a corresponder 5 sueldos, la mayor remuneración mensual que haya tenido el trabajador. Es decir, si en el último mes ganó tanto, pero hay que ver la escala salarial. Nos vamos a ir a la escala salarial, a ver cuánto ganaba, por ejemplo, un empleado de comercio. Por mes gana, por ejemplo, 1.200.000. Bueno, 1.200.000 por 5 porque tuvo 5 años. Claro. Preaviso, un mes de preaviso si está antes inferior a los 5 años, superior a los 5 años son 2 meses, vacaciones, o sea, tenemos un rubro bastante amplio. No solamente el trabajador en negro, sino que el trabajador registrado legalmente en blanco también tiene una indemnización por un despido sin causa. Despido sin causa cuando viene el empleador y le dice, mira, no te soporto más, te mando una carta de documento, no quiero que vengas más a trabajar y te voy a pagar todo lo que dice la ley. Indemnización del 245 por antigüedad, preaviso 1 o 2 meses según cuánto tiempo estuvo trabajando, vacaciones no gozadas, que es una cuenta que el abogado y el contador lo hace, sacando por los días de vacaciones que le correspondía, 7, 21, o sea, lo que le correspondía. El aguinaldo, el preaviso, dijimos, el aguinaldo del preaviso. O sea, es un rubro bastante amplio, que eso es un despido sin causa. Cuando el empleador lo despide sin causa, tiene que pagar todo ese rubro. Cuando lo despide por causa, dice el empleador, no, tiene mucho apercibimiento, mucho llamado de atención, ha hecho una negligencia grave para la empresa, se le aplica, lo despide con causa, es decir, el empleador va y lo despide con causa. En esos casos le corresponde una liquidación del mes trabajado, nada más. Indemnización no le corresponde. Pero acá en lo que vamos a hacer hincapié es el trabajo no registrado, el trabajo en negro. ¿Por qué? Porque tenemos que declarar la inconstitucionalidad, ¿sí?, de la ley base y del DNU 70-2023. A ver, usted dijo, cuando dice se tiene que declarar, eso, ¿ya se planteó ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad o tenemos que esperar que alguien lo plantee? Porque ahora entramos en un camino de que el gobierno ha dicho, voy a presentar la ley de reforma laboral. ¿Qué dicen que es esa? La ley que se presentó cuando se presentó la ley bases. La ley base, exactamente. Han salido recién solamente 2 fallos judiciales a nivel nacional declarando la inconstitución, solamente 2 fallos, la inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Sí? Solamente en lo que vamos de todo este tiempo se declara. Entonces, ¿Cómo este juego? Bueno, el empleador va a presentar la demanda,
y en un ítem declara la inconstitucionalidad y después el juez resuelve acerca, cuando dicta sentencia, acerca si la multa lo va a aplicar en la sentencia o no. Bien. ¿Sí? Ahora, hay 2 fallos nada más que en todo esto que hemos visto, de que salió el DNU, dando lugar a la inconstitucionalidad. Asimismo, esta parte que fueron la parte perjudicial, es decir, el empleador apeló ante la Corte. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tire y afloje que, bueno, todavía no ha quedado bien. Estamos parados en un dilema de que si lo reclamamos o no lo reclamamos. Pero independientemente de hecho, todos los abogados lo reclamamos. Declaramos la inconstitucionalidad de ese inciso. ¿No? Claro. Bueno, ahora, con la supuesta nueva ley que va a salir, algunos dicen que la quieren presentar después del 10, cuando va a haber la nueva composición del Congreso, pero en realidad sería la ley base. ¿Cómo va a quedar el tema del despido? ¿Cómo va a quedar eso? ¿Despido con causa sin causa? ¿Cómo va a quedar? El despido con causa, si vamos a un trabajador en blanco, no va a tener ninguna injerencia, ¿no? Va a seguir con el mismo tema. El tema del preaviso, que se ha cambiado. Antes el preaviso era de 3 meses, ahora es de 8 meses. El tema va a ser con el despido del trabajador en negro, que lo que se está tratando de este tema es acerca de la ley 24013, 23515, que acerca de las sanciones por este tema, que es lo que se va a tratar. Con respecto al trabajador en blanco, no va a tener ningún problema, porque va a seguir siempre, si se lo despide con causa, solamente le va a corresponder la liquidación del mes. Y si se lo despide sin causa, es la indemnización es del 245, que es la antigüedad, el preaviso, el aguinaldo del preaviso, el aguinaldo de la antigüedad, o sea, todo. Ese son lo que hoy por hoy se están manejando en ese sentido. Hoy hay muchas causas, me van a consultar y es, yo creo que ya todos los días, el tema del despido en negro. El despido en negro, que me dice cómo proceder, cómo hacer. Yo, el empleador que está en negro, cómo vamos a hacer, qué es lo que le reclaman, qué es lo que le corresponde reclamar. Y si generalmente cuando uno empieza con los telegramas laborales, hay una contestación de la otra parte del empleador que en principio va a negar todo, porque va a negar ese telegrama. Pero después viene un llamado telefónico del empleador al empleador. Y le dice, che, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? Claro. O sea, eso es lo que llama la atención. A ver, ¿cuánto querés? Un empleado que estuvo trabajando 5 años, nunca más. A ver, ¿cuánto querés? Diciendo, bueno, a ver, decime, te doy 2 mangos. No es así. No es así porque acuérdense que tuvieron 5 años trabajando, 5 años entregando todo, dando responsabilidad, y para que de un día para el otro lo despidan y que a su vez al otro día contraten a otra persona, no es por nada, pero da un poquito de impotencia a este trabajador. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde? Todos los rubros. Claro. Ahora, cuando llegamos a un acuerdo, si vamos al caso de que el abogado le hace, mira, te corresponden, vamos al caso, no sé, 15 millones de pesos, ¿sí? Bueno, si vamos a un acuerdo, es un tire y afloje. Claro. Vamos a llegar a un acuerdo de menos. Y bueno, qué sé, a lo mejor te sirven 7, 8, perfecto. Llegamos a un acuerdo y le sacamos todo el tema de la multa, la sanción por haber estado en negro. ¿Sí? Entonces, recordemos que en un acuerdo siempre hay un tire y afloje, hay una cesión, cedemos un poquito de nuestra parte, como el empleador va a ceder de su otra parte. Va a decir el empleador, bueno, te pago todo de una, 2 cuotas, va a ceder un poquito. Los acuerdos se pueden hacer entre abogados o se pueden hacer en el Ministerio de Trabajo. Se puede solicitar un turno en el Ministerio de Trabajo, hay una audiencia y se puede hacer un acuerdo. Y si se hace entre abogados, ese acuerdo se puede homologar judicialmente, que es lo que más se aconseja, homologar judicialmente. Hay muchos que dicen, bueno, hagamos un acuerdo entre empleado y empleador y vamos al escribano y certificamos la firma. Ojo con eso, porque ninguna de las dos partes han sido asesoradas legalmente. ¿Qué hacen? Se junta el empleado y el empleador, mirá, hacemos un acuerdo por tanta plata, vamos al escribano, hacemos el acuerdo nosotros, certificamos la firma,
Y después viene el empleado y le hace un juicio al empleado. Y dice el empleado, no, pero sí hicimos el acuerdo. Claro. Sí, bueno, pero yo no fui asesorado. Y tiene razón. Hay fallos jurídicos que le dan la razón al empleado. Por el hecho de que no fueron el escribana. Hicieron un convenio, certificaron la firma, pero ninguna de las partes fue asesorada. Claro. Sobre todo el empleado, porque la ley de contrato de trabajo es en beneficio del empleado. O sea, no quiere decir que pueda hacer lo que Te dé la gana. no. En beneficio, ¿por qué? Porque se presume el beneficio de gratuidad, ¿sí? Va a la justicia y no tiene que pagar tasa de justicia, ¿sí? Entonces, bueno, es un beneficio. Claro. Entonces, si vamos al escribano y certificamos una firma de un convenio entre empleado y empleador, el empleado puede después decir, se puede asesorar y decir, realmente me correspondía mucho más. Entonces, puede iniciar una acción legal porque sus derechos fueron vulnerados. Ahí donde también lo plantea el Gobierno Nacional, dice, tenemos que terminar con la industria del juicio. Entonces agarra y dice, bueno, el trabajador en negro, ¿cómo te dice? Planteas esto, mira, te tendría que pagar 5 y empezamos a charlar, te llamo y te pago 2, 2,5, y el trabajador lo acepta, lo firma. Pero después, él sabe que ese no era el monto. Entonces después va a venir un juicio para decir, me pagaste mal, pero porque durante los años que yo estuve trabajando, me trabajé en negro y me liquidaste mal. Entonces, ahí empieza otra etapa, que es otra posibilidad de que venga el juicio. Es que va a venir juicio, claro. Es que va a venir. Porque la escala salarial decía un monto y el empleador me pagaba otro monto. Claro. Entonces, eso en el primer telegrama que manda el trabajador, se pone todos los ítems, ¿no? Y ese ítem también se debe poner. Yo he recibido una remuneración de poner 500.000 pesos por mes cuando la escala salarial decía que era de 1 millón. La escala salarial en mi rubro, comercio, lo que sea. En mi rubro decía era 1 millón. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esa diferencia, claro, y decirle al empleador, escúchame, me pagabas esto, pero vos me tendrías que haber pagado esto. Al estar en negro estoy hablando, ¿no? Entonces el empleador que va a decir, no, bueno, pero... y se va a querer lavar las manos. Entonces, después pueden hacer, si hacen un convenio y el empleado está perjudicado en ese convenio porque fue asesorado, puede iniciar la acción legal. Y si en una acción legal es por... vamos al caso 20 millones y llegan a un acuerdo por 5 millones, claro, el juez va a abrir los ojos y le va a hacer correr traslado al fiscal y va a decir, no puede ser, acá se están vulnerando los derechos del trabajador, porque si la demanda fue por 20 millones y después llegaste por 5 millones, no va a aceptar eso. El juez lo puede... Lo puede de oficio. Mire. Por más que las partes, bueno, después pueden ir y llegar a un acuerdo por afuera, por extrajudicial, ¿no? Pero lo que pasa es que si el trabajador hace una demanda de 20 millones y después llega a un acuerdo por 4 millones, como suele pasar, o sea, claro, el juez va a decir, no, vos pará. Está bien, lo voy a homologar ese acuerdo, pero quiero que se corra traslado a los ministerios por su orden, a ver si realmente no se han vulnerado, claro, los derechos de las partes. Claro. En la última fábrica que padeció eso, que lo cubrió mucho acá la radio, fue Danica. Los trabajadores quedaron 3 meses, tuvieron más o menos de paro, y les terminaron diciendo que la fábrica no iba a arreglar porque los quería cambiar de gremio, básicamente, y de lo que era la indemnización promediaron un 50%. En cuotas. Y los tuvieron que aceptar los trabajadores. Y los trabajadores que no aceptaron, que le dijeron, no, tenés que pagarnos el 100, yo creo que todavía no han cobrado. No, y no van a cobrar. Y no van a cobrar. Bueno, se han avasallado mucho los intereses. De hecho, vimos el otro día ese juicio de por quiebra, vio que fueron muy perjudicados. ¿Qué anda este chico Cariaga, viste, que se vendieron las cosas a menos costo de lo que había que venderse? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas ahora y las nuevas normas. Doctor, hablábamos que un juicio laboral antes demoraba 10 años. ¿Se acuerda? Sí, bueno, usted es joven, pero yo sí me acuerdo. Los juicios laborales eran eternos y a veces, como el caso de la Nina acá, se mueren y no lo pueden cobrar. No lo pueden cobrar.
¿Cambió algo con las nuevas resoluciones, el Código Procesal, el Código Penal, el Código Civil? ¿Cambió algo en los procesos y en los tiempos? En los tiempos, si bien no hay un juicio laboral en primera instancia, vamos a recordar que el juicio, tanto el juicio civil, laboral, tienen varias instancias, ¿no? Está primera instancia, segunda instancia que la Cámara, tercera instancia que ante la Corte. En primera instancia normalmente un juicio puede durar laboral 3 años. Uno dice, sí, está bien, pero ¿qué es lo que pasa? Después, cuando sale la sentencia, las partes van a apelar. Entonces van a la Cámara y puede tardar entre sí. O sea, uno nunca da tiempo porque realmente siempre los abogados son los encargados en llevar adelante el juicio, en llevar la defensa y por ahí, más allá de que nuestra justicia está un poco lenta por el tema de tantos casos judiciales, tantas causas que se judicializan, entonces demoran un poquito. Y muchos dicen, no, bueno, es preferible hacer un acuerdo y no llegar a la cantidad de años, 10 años. Está bien, es un consejo, sí, es conveniente llegar a un acuerdo, pero un buen acuerdo. Tampoco voy a llegar a un acuerdo de 2 pesos, 2 mangos, sabiendo de que el juicio, o sea, hoy al empleador no le conviene de que un juicio vaya muchos años. Antes sí. ¿Por qué? Porque la tasa, los intereses de una sentencia no eran tan elevados. Hoy sí. Hoy los intereses, o sea, se fija en la sentencia tanta plata, el abogado hace la liquidación y los intereses suelen ser muy altos, que es basado en la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? Suelen ser muy altos. Entonces al empleador antes jugaba con ese tiempo. Antes decía sí, que vaya patinando. Total, los intereses no están altos con respecto a la sentencia, ¿sí? Hoy sí, hoy no le conviene tener un juicio muchos años porque sale la sentencia, el abogado hace la liquidación desde el momento del inicio de la demanda, entonces después se va a encontrar con una suma muy alta, con un embargo que le van a impedir la transferencia o lo peor de todo, una inhibición general de los bienes del empleado, que no va a poder hacer nada por el tema de que dejó dilatar un juicio. Tengo una preguntita. Sí. Solo el doctor recibe una pregunta, porque las otras se cobran. Hola, Tete, dice, tenía una consulta para el doctor Baba. La fábrica donde trabaja mi marido no está haciendo los aportes en ANSES, por ende se cortaron los beneficios de ANSES. ¿Hay algo que se pueda hacer para solucionar el problema? Aclaro que en el recibo del sueldo le siguen haciendo los descuentos. ¿Qué pasa con estas empresas? Hacen los descuentos, pero no hacen los depósitos. Claro. ¿Sí? O muchas veces dicen, bueno, te estoy descontando la RT o lo que sea, pero después tiene un accidente el trabajador y no tenía RT porque el empleador no lo abonó, no estaba al día. En estos casos se debe mandar un telegrama colacionado, ¿sí?, al empleador a los fines de manifestar esta situación, diciéndole, bien, oiga, tengo conocimiento de que no se están haciendo los aportes. Después voy a tener la edad y no, claro, me voy a poder jubilar porque perfecto, no tengo los 30 años de aporte. Entonces se manda un telegrama colacionado al empleador y a su vez se le manda un telegrama colacionado a la ARCA, ¿no? AFIP, manifestando esa situación. Bien, irregularidad. Lo puede ir a ver el 25 de mayo, 7:45, 2657-583041. Perfecto. Tengo otro, este es más bravo, este es más bravo. Yo ya me tengo que ir, así que dejen de... No, mentira, es un chiste. Buen día, soy empleada pública. En abril del 2023 quedé en planta permanente, después de 5 años contratada. En diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno, Poggi nos pasó de nuevo a contratado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ella era contratada, claro, sí, en abril del 2023 quedó en planta permanente. Asume Poggi en diciembre y los pasó de nuevo a contratado. Como que revirtió la situación de los empleados. Antes de irse el otro gobierno los deja
en planta permanente. Claro. Cuando asume Claudio Javier Poggi, los vuelve a Contrato por contratar. tiempo determinado. ¿Es legal eso? Es legal. Lo que pasa que no debe perder la antigüedad bajo ningún punto de vista, porque hay muchas veces que hacen estas cosas para perder. A ver si lo entiende mejor usted, a ver. Vamos. Bueno, ahí lo va a leer el Buen día. mensajito. Soy empleada pública en abril del 2023, quedé en planta permanente después de 5 años contratada. En diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno, Poggi nos pasó nuevamente a contratado, se puede hacer. Bueno, esto pasó también Hay mucha gente. con la intendencia de nuestra ciudad. Cuando se fue el intendente anterior, había muchos contratos. Entró el nuevo intendente y es como que vio las irregularidades. Bien. Entonces, en estos casos habría que ver si al estar en planta permanente no había regularidades. Si no había regularidades, debe mantenerse la planta permanente. Claro, la irregularidad está en que, bueno, mira, porque en realidad es una carga al Estado el empleado público, ¿no? Es una carga. Hay más empleado público que empleado genuino o que empleado privado. Seguramente este gobernador ha pensado que lo iba a desbancar económicamente tener tanto empleado dependiente. Por eso los hizo contratados. Pero ya lleva, en este caso... llevaba 5 años. 5 años Ya contratado. está contratado. No existe un contrato laboral de 5 años. La irregularidad es entendible si decir, llevo 1 año contratado y me pasa una permanente. Claro, porque no sé de cuánto es el contrato laboral. No, el contrato laboral puede ser... si en el contrato no se dice nada, es permanente. Claro. Claro. En estos casos, por ejemplo, o con lo que pasó con el intendente anterior, no se decía nada y eran permanentes. Pero después se logró constatar de que esos contratos había muchas irregularidades. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo el intendente actual? Bueno, es como que le dio de baja y justificó todo eso. Después, bueno, se revertió la situación, todo. Pero en esos casos, y tienen una ley, un panorama muy especial. Sí, lo que pasa es que hay un avasallamiento ahí. Sí. El contrato, este es como lo que dice usted en el alquiler, como era, que no es un contrato de alquiler, sino es un comodato. Claro, exactamente. Ahí están las trampas, ¿no? Ahí están las trampas. Antes era a prueba. Claro. ¿Se acuerda los 3 meses de prueba? Que ahora es 8 meses. Claro. A ver, yo trabajo. Le pasa a las chicas de la UPRO, que usted me lo dijo. Acá la gente de la UPRO, las chefs, las cocineras o chef, no sé si cuál es el título con el que salen, los mandan a trabajar de la UPRO a restaurantes, pero no les pagan. Claro. Es para probar y para tener práctica. Sí, bueno, pero las prácticas son rentables. Nos habían hecho hace una semana una denuncia de que justamente los egresados que tienen como el título chef internacional, Sí. Claro. las mandaban a cumplir una práctica, una roticería en particular, de 5 de la mañana a 2 de la tarde, es decir, en un horario completo. Bien, sí, 8 horas, 9. Y le metió un día, le metió 2 días, y al tercer día le dijo, bueno, anduve bien. No, la práctica. Estaba en la práctica, claro. Y al otro día llamaron a otro chico, y lo tuvieron 2 días, y al otro día... así y le sacaron toda la semana la práctica. Sacaron la comida de una semana gratis. Claro, gratis. Y en el periodo de prueba, que de 8 meses, uno dice, el periodo de prueba, no, pero en el periodo de prueba el empleado debe tener RT, debe estar en blanco, o sea, se le deben hacer los aportes, Tal cual. por más que sea el periodo de prueba. Y tenían antes esa costumbre, ¿no? De los empleados, te contrato el periodo de prueba. Bueno, te despido porque no tengo la obligación de pagarte una indemnización. Claro. Y buscaba otro. Es que ese es el Era la rueda. Ese para avasallamiento existió siempre. Siempre. Sí. Yo trabajé en Supercanal 10 años y nunca cobré sueldo. Es decir, yo cobraba de la publicidad que vendía, pero nunca tuve una mutual. No, vos eras... Es decir, que nunca pude reclamar, me quedaron debiendo como 5 meses, no me los pagaron, porque estaba tercerizado. Esa tercerización en las empresas es cruel. Porque la empresa no se hace cargo. El que se tiene que hacer cargo es el tercerizado. El tercerizado se murió y a mí no me pagaron 5 meses de trabajo. Y hay ambientes laborales donde se da más.
En el nuestro es tremendo. Pero, por ejemplo, el servicio doméstico. Otro donde también hay una informalidad. El trabajo por hora. Son los más perjudiciales lo que iba a hablar. Se me va el tiempo. Ahí me está haciendo, mire, ya lo quiere sacar, ya lleva media hora, me pone cara de enojado, pone cara de... Tete, para el doctor. Pero encima, mire... ¿Sigue vigente el preaviso para el trabajador en blanco? Que en caso de no recibirlo le corresponden 3 sueldos más. Ahí va. Esa no la sabía. Sigue vigente. No es 3 sueldos. Es si es hasta 5 años de antigüedad, es un preaviso. Si es pasado los 5 años de antigüedad, son 2 preavisos. Es decir, 2 sueldos. Un sueldo, 2 sueldos, según si el trabajador estuvo 5 años o más. Si estuvo hasta 5 años, le corresponde un sueldo más, que es el preaviso. Y si estuvo más de 5 años, son 2 sueldos más. Son 2 meses. Depende, dice acá una señora. Ahora se despertaron. A la hora que tenemos que cerrar el programa, se despertó todo el mundo. Tendríamos que empezar más tarde, nosotros a las 12. Depende también en qué convenio esté. Por ejemplo, el convenio colectivo tiene un estatuto donde dice que pasando los 6 meses ya sos planta permanente. Si sos de carrera, esto es de la salud, si sos de carrera, cada 6 meses los contratan y cada 5 años deben concursar el puesto y escalafón. Tienen otras cosas. No, ahí es muy importante el convenio. Sí, es muy importante. Por ahí hay convenios y gremios que no han hecho, o sea, no hay paritaria hace cuánto, y bueno, y el gremio se encarga de hablar con el empleador y dice, che, a ver qué mano le podemos dar, porque no hay paritario, no hay entonces es muy importante el convenio. Exactamente. Claro, y la verdad que yo siento que, bueno, si empezamos con las ayudantes de casa, que creo que no se llama doméstica, ¿no? Pero bueno, la persona que te ayuda a limpiar en tu casa, si la blanqueas, dicen las señoras, ¿no? Porque está la de hora, que la de hora no está... Era como el seguro que hablamos el otro día. El tipo te viene a cortar el pasto, se electrocutó y lo tenés que pagar vos. Claro, para todo necesitas un seguro, para todo necesitas esto, para todo necesitas de todo. La chica que te viene a trabajar por hora, no le podés comprar un seguro por las horas que te va a trabajar. Es decir, está muy desprotegida. Está bien, a mí si se me cae una chica y se resbala, yo la voy a llevar al hospital y yo la voy a atender, a ver, pero no pasa siempre, porque por ahí queda paralítica y tiene que pagar de por vida Son cuestiones que no están dentro de la normativa, por ahí el trabajo por hora. Yo no sé cómo se reglamenta el trabajo por hora. El trabajo doméstico no se aplica la ley 2744, que es la ley del trabajo trabajador, sino es una ley especial, ¿no? Que puede ser por hora, por semana o por mes, el trabajador doméstico. Asimismo, si es por hora, por semana, sea por donde sea, debe estar regulada legalmente. Es decir, debe estar con el preaviso, con el tema previsional. Todo. Son las personas más vulnerables, pero a su vez está de la otra parte, que dice, no quiero que me pongas en blanco porque pierdo todos los beneficios sociales. Claro. Entonces el empleador por ahí o el dueño está en una situación de decir, pero te quiero pagar que estés en blanco, o te quiero poner en monotributo, que con el monotributo tenés una obra social, vas a tener aporte de previsional, pero vos no querés porque perdés todos los beneficios. Entonces y hay gente del plan que te trabaja el negro para no tener problemas. Exactamente. Y yo trabajé 20 años negro. Mire lo que me va a costar ahora para jubilarme, porque no tengo los aportes. Y porque siempre se ha avasallado, pero lo de los que menos tienen. Claro. Porque trabajás en casa de familia, cuidás personas grandes, lavás, planchás, vendés, estás en un negocio, y como siempre sos menor, o no tenés la edad, te explotan. Entonces, te explotaron y trabajaste toda la vida. Que hoy ya casi no pasa, pero también hay un abuso. Yo tengo una señora que puso la empleada en blanco. Y la empleada de 7 días le falta 6. Falta 6. Y ella no la puede sancionar. Claro. Porque tiene toda la ley a su favor. No la puede sancionar. Dice, cuando estaba el negro venía todos los días porque yo el día... tenía miedo que la corriera y tenía miedo que le descontara el día. Claro. No, mira, no viniste 3 días, no cobrás. En blanco no le puede descontar los días porque le presentaba certificado. Claro. Desde que la blanqueó le surgieron todos los problemas hasta que ella le inicia el juicio laboral a la patrona. Un día se calentó y le dijo, chau, te vas.
Y no te aguanto. Y le me- Y ahí la empleada le metió un juicio que le llevó mucha plata. Digo, habría que equiparar en una Hay- balanza cómo nos hay que acomodamos. equiparar, o a mí me pasó, bueno, yo he estado, he sido abogado de un geriátrico y las mujeres que iban, las que iban se buscaban enfermeras, sí, se presentaban todo y después, bueno, trabajajaban 2 meses y mandaban telegramas como que hacían más de un año que estaban trabajando. Y había un abuso de confianza. Claro. Había Sí, un sí. abuso. Que ahí había- donde se entiende el intentar modificar la ley Claro. laboral en el abuso. Entonces el trabajo en negro es difícil de Sí, probar, sí, se sí. prueba con testigos, pero Sí, es difícil, lleva su tiempo. Y por ahí yo veo, cuando atiende a la gente, veo de los dos lados, ¿no? Claro. Veo que el empleador ha sido el más bueno, que siempre ha estado al pie de la letra del empleado, y el empleado le presenta certificado Sí, varias sí, veces. sí. Créame que cuando los patrones son malos, los empleados son buenos. Sí. Y cuando el patrón es bueno, los Los empleados son empleados son malos. Y después lo del Nos ha abuso. pasado. Nosotros, la anécdota, estábamos un día con la señora acá en la puerta y nos cae viene una señorita que quería ayudar porque quería hacerle juicio a un lugar de casa de comida. Le preguntamos qué es lo que había pasado. En una pizzería, por decirlo de una manera, el mayor problema que usted tiene es el manejo del horno. Y usted sí o sí se quema los dedos, es decir, es inexorable que usted tenga en una artistería la punta de los dedos quemada. Y la señorita se había quemado en la punta de un dedo con el horno. Y la señorita no solo que no quería ir a trabajar, sino quería que le indemnizara. Quería que le indemnizara. Y se había quemado en la punta. Bueno, no puedo más. Ya 30 minutos, doctor, lo siento. No, pero dice acá, gracias Raquel y gracias doctor Baba. Los empleados no pueden hacer nada ni reclamar porque los despiden. Hace unos meses despidieron a más de 70 personas. Los que quedaron tienen que soportar situaciones de este tipo y tienen mucho miedo. Sí. Está Y una ese fácula. es el otro Encima, tema. encima. Es el otro tema que también, el tema de la ART. Dice, no voy a reclamar la ART porque el empleador se me va a enojar. Claro. Mire, yo sé lo que voy a hacer con usted, doctor. Señora, Baba. disculpe, Porque ya está- No, el ya está. El Bueno, gobierno, a ver. Vamos a poner, no, espere, no hablemos los tres Una juntos. poquita. No le voy a dejar hablar Una nada. chiquita, déjeme. Le voy a dejar, al doctor le voy a decir, vamos a poner la oficina acá y vamos media. Vamos. Yo acá basta. Ante soy los su planteos de secretaria. aumentos salariales al gobernador de la provincia de San Luis, él en 2 oportunidades les respondió de que hay que cuidar el trabajo, que el 50% de la gente que está en la calle no tiene trabajo y que hay que cuidar el trabajo. Eso termina siendo una amenaza. Exactamente.